Buenas tardes, somos el grupo 41. Estamos integrados por Estefanía Castaño Patiño, Sara Beatriz Usuga Monroy, Carolina Asprilla Palomeque, Verónica Joana Galeano Moreno y Catherine González Cano. En esta presentación abordaremos el tema del aprendizaje, teniendo en cuenta su concepto, teorías, características, estilos y la relación entre el sujeto y el aprendizaje. Bueno, para iniciar, podemos decir que el aprendizaje es un proceso que nos acompaña durante toda la vida. No se trata solamente de estudiar o memorizar, sino de dónde vamos adquiriendo los conocimientos, habilidades y experiencias que nos ayudan desenvolviéndonos en diferentes contextos. Desde la psicología, este tema es muy importante porque nos permite comprender cómo las personas piensan, actúan, cambian y se relacionan con los demás. Bueno, el aprendizaje puede entenderse como un proceso por medio del cual las personas adquirimos o transformamos conocimientos en habilidades, actitudes y comportamientos. Este proceso no ocurre de la misma forma en todas las personas porque esto está influenciado por la motivación, la atención, las emociones, la familia, la cultura e incluso el contexto social en el que vivimos. Por eso, entender que aprender no sucede solo como desde un aula, sino que también aprendemos desde la vida cotidiana cuando resolvemos problemas, escuchamos a otras personas, cometemos errores o incluso tenemos vivencias significativas. Mm, entonces, por ejemplo, como hablamos anteriormente, está desde la experiencia que aprendemos, en el cual es a partir de lo que se vive, se observa y se practica. Tenemos desde el contexto social, que es nuestra familia, la cultura, la educación y el entorno en cómo influyen lo que aprendemos. Y tenemos la transformación, que es el aprendizaje por el cual nos permite cambiar ideas, conductas e incluso formas de actuar. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Asprilla y hoy les voy a hablar sobre las características del aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades y experiencias a través del estudio o de las situaciones que vivimos diariamente. Una característica es importante una de las importantes es que el aprendizaje es continuo porque aprendemos durante toda la vida. Por ejemplo, desde pequeños aprendimos a hablar y actualmente seguimos aprendiendo nuevas habilidades en la universidad y en nuestra vida diaria. También el aprendizaje produce cambios en la conducta o en la manera de pensar. Por ejemplo, una persona que aprende sobre educación vial empieza a tener más cuidado al cruzar la calle y respetar las señales de tránsito. Otra característica es que se aprende mediante la práctica y la experiencia. Por ejemplo, al principio puede ser difícil manejar una bicicleta, pero con práctica poco a poco se logra aprender. Además, el aprendizaje individual porque cada persona aprende de manera diferente y a su propio ritmo. Algunas personas aprenden a vivir mejor escuchando, otras viendo imágenes o realizando actividades prácticas, etcétera. Finalmente, el aprendizaje necesita motivación, ya que cuando tenemos interés por algo, aprendemos con mayor facilidad. Por ejemplo, un estudiante que sueña con ser psicólogo tendrá más interés en aprender sobre la conducta humana. En conclusión, el aprendizaje es un proceso constante que nos ayuda a crecer, adaptarnos y mejorar en diferentes aspectos de nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, también existen múltiples teorías pues alrededor del aprendizaje. Una de ellas es el aprendizaje social. Este aprendizaje pasa la diapositiva, compañera. Eh, bueno, el aprendizaje sociocultural. Esta teoría, los principales autores son Lev Vygotsky, Alexander Luria, Jerome Brunner. Y en esta teoría nos indican que el aprendizaje es un proceso social y cultural y destaca el papel del lenguaje como una herramienta de aprendizaje. La siguiente.
Bueno, el aprendizaje social de la mano de Albert Bandura, en esta teoría nos indican que las personas pueden aprender sin necesidad de experimentar directamente a través del aprendizaje vicario. El entorno social influye significativamente en la conducta, eso es como lo que nos está indicando esta teoría. La siguiente. Bueno, en el conductismo, los principales autores fueron Pavlov, Watson y Skinner, y nos indican que el aprendizaje se define como una modificación en el comportamiento visible de los individuos y que este ocurre al establecer conexiones entre estímulos del entorno y las respuestas del organismo. El siguiente. Bueno, en el cognitivista, los principales autores eran Jean Piaget, Lev Vygotsky, Atkinson, Jerome Bruner, David Ausubel y Robert Garnet. En esta teoría nos indican que pues, el cognitivismo se enfoca en los procesos mentales como la memoria, la atención y los pensamientos. El aprendizaje también nos indican en esta teoría que el aprendizaje ocurre por etapas, desde niños hasta nuestra etapa adulta, como decía la compañera anteriormente, toda la vida estamos en constante aprendizaje y el conocimiento se construye cuando exploramos y descubrimos. La siguiente. En el constructivismo, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome y Bruner tenían pues como ciertas teorías en donde decían que los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y que el docente solo actúa como una guía o un facilitador y que el aprendizaje pues es un proceso activo y participativo. Listo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Estefanía Castaño. Vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. En sí, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Es la forma o la preferencia como tiene cada persona de recibir esta información, de percibirla, de procesarla y de aprender mediante ella. La siguiente, porfis. La siguiente, porfis. Bueno, los principales estilos de aprendizaje sería el visual, el auditivo, el kinestésico, también los modelos cognitivos y el procesamiento de la información. Nos devolvemos al anterior por Kate. El visual, o sea, lo aprendemos mediante las cosas que vemos, mediante gráficos, mediante imágenes, colores, esquemas, todo lo que ingrese visualmente. El kinestésico aprendemos mejor haciendo y practicando las cosas por medio de la experimentación propia. El cognitivo se enfoca en lo que la persona piensa, interpreta y organiza la información. Y el procesamiento de la información explica cómo la mente percibe y almacena dicha información. La siguiente, por. Gracias. ¿Cómo influye en los estilos de aprendizaje en la enseñanza? Estos nos permiten adaptar las estrategias de la enseñanza a las características y necesidades de cada estudiante, ya que cada persona aprende de forma diferente, ya sea como cualquiera de las mencionadas, si alguien es más visual, si alguien aprende mediante experiencia propia. El estilo de aprendizaje nos beneficia ya que favorece la comprensión, la participación, la motivación y el rendimiento académico, ya que se enfoca en la experiencia individual de cada uno. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Sara Usuga Monroy. Voy a hablar sobre sujeto y aprendizaje. El sujeto se considera como este ser humano sintiente, pensante y que actúa y se desarrolla o interactúa con otros sujetos en una sociedad. Es un ser social, consciente y construye. El aprendizaje es un proceso mediante el cual este ser humano adquiere conocimientos y conductas
Esto ocurre en entornos como la familia, la escuela, la universidad, a nivel social. Por ello se dice que el aprendizaje forma la identidad del sujeto. Siguiente. El aprendizaje y el comportamiento humano. El aprendizaje influye en cómo cada ser humano piensa, actúa y en los valores que éste tiene o adquiere a lo largo de su vida. Por ejemplo, una persona que desde su hogar aprende valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, se va a desarrollar en la sociedad como una buena persona, con una buena convivencia. Mientras que por el contrario, una persona que desde su infancia vivió en un ambiente de violencia y rechazo, va a desarrollar este tipo de aprendizajes conflictivos y que le van a traer problemas en la comunidad o en la sociedad. Siguiente. El aprendizaje en el contexto social. Aprendemos interactuando con otras personas. El sujeto actual debe ser activo y crítico. El aprendizaje transforma al ser humano y su manera de vivir en la sociedad. Bueno, para concluir, podemos decir que el aprendizaje es mucho más que adquirir información, es un proceso que nos transforma en nuestra manera de pensar, actuar y de relacionarnos con los demás. Este también nos permite reconocer que cada persona aprende de una manera diferente según sus historias, sus emociones, sus capacidades y su contexto en el que se desarrolla. Como estudiantes de psicología comprendemos el aprendizaje como importante porque este nos ayuda a darle una mirada más humana y respetuosa a los procesos de formación y desarrollo que vemos con cada persona. Muchas gracias. Muchas Listo, muchas gracias. gracias.